Estamos listos y preparados para avanzar con este ciclo tan lindo que tenemos y que tiene que ver con esto, que somos peregrinos de esperanza. No se olviden, recuérdenlo todos los días y a cada momento. Vamos a continuar con este ciclo en consonancia con el tiempo pascual y en el marco del jubileo de la esperanza. Y como lo venimos haciendo, nos acompaña el padre Pablo Saboya. Él es licenciado y profesor en teología dogmática, técnico en comunicación y evangelizador digital. A quien saludamos que generosamente, siempre dentro de su ajetreada agenda, tiene un espacio para hacernos y compartir. Te saludamos, padre. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Tenés el micrófono apagado. El micro. Sí, Ahí está. ahora Activamos. sí. Ahora sí. Ahora sí, casa de herrero, Ahí cuchillo de está. palo. Pasa, pasa. Buen Buen día, día. chicos, buen día para ustedes, buen día para Buen todos los que se día. enganchan a través de Radio María. Un Eso. beso enorme para compartir este micro, esta columna en el día de hoy. Bueno, padre, Excelente. nosotros aquí atrás tenemos una imagen de un rompecabezas y el rompecabezas me parece que trae dos actitudes que uno tiene que tener que tienen vínculo con lo que vos nos vas a compartir hoy. Primero es la esperanza, que en algún momento lo vamos a terminar de armar. Y Ujú. por otro lado, La fidelidad, claramente, porque hay que claro, quedarse con el claro, hay que rompecabezas. ser fiel, es quedarse, es estar ahí, cosa que por lo menos a mí personalmente me cuesta. Mm, ¿Cómo vincular, no? que no te escuche Fidelidad y Ceci. esperanza. Claro, mirá, justo son dos términos muy fuertes y muy densos. Mm, Ahora que estamos en el jubileo de la esperanza, se me ocurría que a partir de las lecturas de ayer domingo, del sexto domingo de Pascua, podemos vincular estos dos elementos. ¿Por qué es tan importante? Porque la esperanza siempre hace referencia a un camino, al futuro. De hecho, este ciclo se llama Peregrinos de Esperanza, el lema ujú. del jubileo al que nos convocó el Papa Francisco en su momento. Y queremos hoy poner en contacto esa condición de peregrinos con la fidelidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la fidelidad justamente es la actitud necesaria para aquel que camina. Ah, La fidelidad no es estar quieto, no es estar quieto. Al contrario de lo que muchos piensan. Miren, le voy a contar una historia. Yo entré al seminario el 19 de marzo de 1999. Digo 1999 y ya me siento envejecer otro 50 años siglo. más. Sí, literalmente el siglo pasado. Y el primer año del seminario, el llamado año introductorio, lo hacemos, yo soy de la diócesis de San Martín, lo hacemos junto con los seminaristas de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Día de San Era José. un sacerdote muy anciano, muy viejito, que se llamaba el padre Lorenzo Esteva, el padre Esteva, o para algunos cariñosamente le decían ya el viejo Esteva, ¿no? Que había acompañado generaciones de seminaristas. Bueno, el día del ingreso al seminario, el padre Esteva, ya muy viejito y con una letra muy temblorosa, nos escribió a cada uno de los que entrábamos al seminario una tarjetita con una sola frase. ¿Saben cuál era la frase? No. Que seas fiel. Nada Mm. más. Ajá. Y miren, yo estaba hasta recién buscándolo, lo busqué ayer, pero no lo encontré, porque en algún lado tengo la tarjeta, pero no la encontré, la quería mostrar también. Porque siempre me marcó esto, ¿no? Una persona que había vivido mucho me estaba diciendo que sea fiel. Claro. Por un lado, es un buen deseo. Por otro lado, para mí era verlo como algo posible, porque si este hombre me está deseando que sea fiel, es porque él entiende que se puede vivir, ¿no? Y yo recién entendí lo que es un poco, ¿no? La fidelidad cuando, no en ese momento, ahí cuando entré al seminario todo era posibilidad, todo era Sí. maravilloso, todo era color de rosa más o menos. Pero yo entendí o empecé a entender la fidelidad después de un tiempo y sobre todo, ¿saben cuándo? Cuando me tocó pasar por algunas crisis, por algunos momentos donde la cosa se ponía un poco más áspera, donde había ciertas cosas que no entendía, y ahí empecé a entender lo que significa la fidelidad. Por eso les decía, la fidelidad no es estar quieto, la fidelidad es poder recrearnos en el camino.
a partir de una experiencia profunda de Dios, una profunda experiencia del amor, vamos caminando y las situaciones van cambiando. Esto, por ejemplo, yo me doy cuenta o pregunto, no sé, por ejemplo, los que están casados hace mucho tiempo, ¿no? Que por ahí estén escuchando, se aman aman al esposo, Claro. obviamente. Ujú. Esperamos que sí, Sí, esperamos que sí. sí, sí. Ahora, Así es. pregunto, ¿el amor es exactamente igual después de 10, 20 años de casados? ¿Exactamente igual? No. Es más grande, me parece, padre. Es distinto, es Más profundo, distinto. es más profundo. Sí, 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 Exacto. sí. Es que el amor va haciendo camino y la fidelidad. A mí, yo de verdad desconfío cuando alguien me dice, yo lo quiero a él o a ella como el primer día. No sé si se No, puede tal cosa, No. porque nosotros vamos cambiando, la vida va exacto, cambiando y uno va pasando por distintas situaciones en la vida donde el amor tiene que recrearse, exacto, ¿no? exacto. Y en ese sentido, creo que entra en juego la fidelidad. La fidelidad es la capacidad que podemos tener de recrear el amor para seguir manteniendo viva la Muy esperanza. bueno. Sin fidelidad al lugar del cual venimos, que para los creyentes es el amor gratuito de Dios, nosotros venimos del amor, fuimos creados por amor, existimos por amor. Si no hubiese un amor que nos precede, no estaríamos, no existiríamos directamente. Claro. Venimos de un amor y en fidelidad a ese amor, en fidelidad a este Señor Jesús que nos regaló el don de la fe, es que seguimos caminando. Pero atención, ser fiel a Jesús no significa que yo tengo que estar siempre igual. Esto es una gran distorsión. Me parece que muchos piensan que ser fieles es estar siempre igual. Es como si el marido le dijera a la esposa, yo te quiero como el primer día. Bueno, pero no tenemos Es un ahora problema. 20, 25 años. ¿Sí? Claro. No se puede estar exactamente igual. ¿Sí? Y es más, yo esto lo veo mucho en ámbitos católicos y algo que veo también más y que me preocupa más todavía es que como para defender esa inmovilidad, muchos católicos se ponen Ajá. muy agresivos, ¿sí? Como llamados a defender una Mm. especie de pasado que ya está, ¿no? Porque para ellos ser cristiano más o menos es como clonar Ah, Bien. cristianos del claro. pasado y traerlos ahora. O sea, no es Lo que conservar, fue en padre. otro momento No es fue conservar. válido para ese momento. Mm. Hoy los desafíos son otros, Mm. ¿sí? Sí. A mí me pasa, no sé, bueno, si están en las redes sociales, esto es pan de todos los días. Yo me acuerdo hace poquito, digo eso porque un ejemplo porque pasó hace poco, pero hay miles de situaciones. Hace poquito yo hice un video sobre cómo tenemos que comulgar, ¿no? Que podemos Sí. comulgar en la boca o en la mano Sí, y que la postura corporal es de pie, ¿no? sí. ¿Qué es lo que dice el misal? No estoy diciendo Ujú. ninguna estupidez, ¿no? Claro. No saben la cantidad de barbaridades que he tenido que leer en público y en privado, gente, pero que me ha agredido de una manera terrible. Mm. Y es penoso cómo hay cristianos que se enganchen en estos discursos de odio que son terribles. Claro. ¿Pero para qué? Para defender un pasado que por ahí en su momento, además lo conozco, me subestiman diciendo, "No, usted no sabe lo que se dijo". Sí, ya sé lo que se dijo. Lo que pasa es que la iglesia también avanza en su reflexión, la iglesia crece, la iglesia es fiel al Señor con una fidelidad creativa. Esto es la Muy historia de la bueno. iglesia, y si después, ahora en un ratito quieren, les pongo un ejemplo muy, muy visible en el que la iglesia durante toda su vida tuvo que tener una fidelidad creativa, ser fiel al Señor, saber de dónde viene, pero afrontar nuevos desafíos. Mm. Sí, en eso te iba a preguntar, padre, si la palabra que cabe a veces suele ser que confunden conservar intacto con la fidelidad. Eso es a lo que hacías referencia vos, porque Es, ahí aparece también la palabra conservador, Claro. ¿no? claro, Que esto no se puede tocar. Pero claro. el evangelio no es dinámico. La esencia siempre es la misma, pero es vida. Y si es vida, eso transcurre y fluye, ¿o no, padre? Totalmente, totalmente. El Evangelio es dinamismo de vida, y ahora vamos a ver que
acá en la Pascua tiene mucho que ver el espíritu. Pero, por ejemplo, a mí es una pena que reservemos este mote de conservador para este tipo de personas. Porque, por ejemplo, conservar en el corazón es algo hasta podría ser muy De la evangélico. Virgen. María conservaba estas cosas en el corazón. Y ojalá los cristianos conservemos el evangelio en el corazón. Lo que pasa es que quedó como sinónimo el conservador con el tener un museo, ¿no? Como Sí. visitar los fósiles. Y la iglesia no es un museo de fósiles. La iglesia es un organismo vivo. ¿Por qué digo que el Espíritu es el que nos garantiza eso? Porque el Espíritu que nos regala Jesús y que estamos esperando en Pentecostés, es el Espíritu que, como dice el Evangelio de ayer, nos enseñará todo y nos recordará todo lo que Jesús dijo. Es decir, por un lado, el Espíritu recuerda, nos conecta con Jesús. Es decir, venimos de un pasado, venimos del amor. Pero también dice el texto del Evangelio de ayer, el Espíritu les enseñará todo. Quiere decir que todavía hay cosas que tenemos que aprender. Muy bueno. Claro. El que se siente dueño de la verdad siente que no tiene que aprender nada. Ese Mm. ya piensa que está más allá del bien y del mal, y toda su vida va a tratar de defender esa verdad que él tiene. Pero ¿qué pasa muchas veces? El problema es que hay cristianos que convierten la fe en una ideología. Entonces yo no estoy anunciando la posibilidad de un encuentro con Jesús. Estoy defendiendo ideas. Yo no estoy diciendo que no haya cosas que tenemos que aprender, de ideas, de conceptos, de eso está, obviamente. Pero la fe no es tener ideas sobre Dios. La fe es un vínculo. Y en ese vínculo yo puedo tener ideas y puedo tener claridades y las tengo que tener. Pero no puedo ponerme como una especie de cruzado de defensor de ideas. Pensaba, padre, en esto de que planteabas, te quiero como el primer día. Es como ver la foto del día del casamiento con el vestidito blanco, el trajecito, y cambiamos tanto, no sé, vinieron los hijos, toda la vida en común, la convivencia, etcétera, y cambió el amor también, por supuesto. Cambió la foto, digamos. Pasó agua bajo el puente. Muchísima. Imagínate que si yo me quiero poner la ropa que tenía cuando entré al seminario, ya no me entra, por decir una cosa. Imagínate que Claro. ni siquiera voy a tener la misma idea. No, pero fíjense, miren, le pongo un ejemplo de cómo la iglesia siempre fue dinámica en esto de conservar el amor, pero conservarlo en un dinamismo, ¿sí? Conservarlo no es ponerlo adentro del freezer, sino conservar es mantener el agua corriendo. El agua la puedo tener como en forma de cubito adentro del freezer y está estática. Ahora, yo también puedo conservar el agua manteniéndola en circulación permanente. Bueno, la vida de la iglesia es eso. Fíjense cómo muestra la primera lectura de ayer. Sí. La primera lectura de ayer de los Hechos de los Apóstoles, donde Sí. la Escritura trae en la noticia de la primera gran dificultad que tuvo la iglesia. Gran dificultad. A nosotros hoy no nos dice nada, pero en su momento fue un problemón. Aduana. ¿Cuál era el problema? Era como una aduana. Claro, porque ¿cuál era el problema? Los primeros discípulos y Jesús mismo eran judíos. Los primeros que se convirtieron al cristianismo eran judíos. Ahora, ¿qué pasa? La iglesia se va expandiendo y empieza a tener contacto, sobre todo en la ciudad de Antioquía, que va a ser muy importante en la historia de la iglesia, toma contacto con gente que no era judía. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hacemos con esto que no son judíos? ¿Los tenemos que hacer judíos primero y después los hacemos cristianos? ¿O directamente que sean cristianos? Esto que para nosotros es una trivialidad casi, era una pregunta sobre la identidad del cristianismo. ¿Por qué? Porque si decimos que había que hacerlos judíos y después que sean cristianos, significaba que el cristianismo era como un grupito más dentro del judaísmo. Exacto. En cambio, la postura de Pablo y de Bernabé era, no, el cristianismo es una novedad absoluta, Cristo es una novedad absoluta, entonces yo no tengo que ir para atrás para ir para adelante de vuelta. Ya alcanza con que se bauticen y crean. Bueno, esa primera discusión no fue fácil de resolver. Había muchos convencidos de que había que circuncidar a los que se convertían. Y entonces ahí viene el relato de ayer, del capítulo 15 del libro de los Hechos, donde tenemos esta primera reunión o mini concilio en Jerusalén,
para tratar este tema. Y si miran, es muy, muy llamativo. Primero hay que leer todo el capítulo 15 porque cada uno expone su postura y demás. Y al final, el concilio de Jerusalén decide no circuncidar a los paganos. Es decir, no hace falta. Se les exige que no participen más de los cultos paganos, simplemente eso. Pero a mí me llama mucho la atención la carta que le mandan, porque les manda una carta a los de Antioquía y le dicen: el Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables. El Espíritu Espíritu Santo, Santo y sí. nosotros. Qué bárbaro. Es la iglesia en discernimiento con el Espíritu. No es simplemente un capricho, no es, bueno, el voto, a ver quién tiene más votos, si unos y otros, sino se trata de una iglesia que se pone a la escucha del Espíritu, y esa es la fidelidad. Entonces, fíjense, esto fue poquitos años después de la muerte de Jesús, pero toda la vida de la iglesia fue esto. Toda la vida de la iglesia es ponernos a la escucha del Espíritu, que es el Espíritu del resucitado, que siempre nos lleva a Jesús, es el que nos garantiza la fidelidad de la iglesia a Jesús, pero siempre asumiendo desafíos nuevos, con la creatividad de cada tiempo. La iglesia en toda su vida se enfrentó a desafíos nuevos. Y la gran pregunta es, ¿cómo los afrontamos? Si nos aferramos al pasado, nos quedamos anquilosados ahí, o los afrontamos con creatividad. Sí, sí. Nos aferramos a estructuras a veces, un poquito lo que dice el mensajito que tenemos acá. Algunos mensajes, padre, que están llegando en función de lo que vas diciendo. Ser conservador es tomada casi como mala palabra porque se la relaciona con mentes cerradas y no es así. Es guardar aquello que aprendimos de Jesús, pero las estructuras no son dogmas. Todo en su justa medida. No inventar la pólvora, pero tampoco vivir de fotos viejas. Gracias por tocar estos temas. Cintia manda el mensaje. Qué bueno. ¿Cómo nos ayuda esto, padre? Me acuerdo una cosa que decía el Papa Francisco, que a estas personas que se aferraban a ideas y quedaban como instalados en una mentalidad, no les llamaba conservadores. Francisco les decía indietristas. Indietro en italiano es para atrás. Bien, sí. La traducción sería los andadores para atrás. Sí, sí, claro. Porque claro, es eso, no es... Conservar es una actitud muy linda, repito, es una actitud evangélica, pero hay gente que como se aferró convirtió al cristianismo en una ideología y se aferra a esas ideas, quiere quedarse ahí. Y está bueno el crecimiento porque la misma realidad que Francisco nos enseñaba que tomarla como viene, implica algunos, la inculturación del evangelio no es modificarlo al evangelio en lo esencial, sino es cómo le hablamos en el idioma en que entiende la gente en esta época, en este tiempo, porque si no, padre, termina siendo un obstáculo. Exacto, y recuerdo que inclusive lo mismo que vos estás diciendo lo decía Juan 23 cuando empezó el concilio. No se trata de crear un cristianismo nuevo, no es crear otra cosa, sino cómo hacer que la misma palabra de siempre, que Jesucristo, resuene a los oídos de esta cultura, de esta generación. Si hay palabras o estructuras o instancias que ya no dicen nada, bueno, nos tendremos que replantear si las tenemos que seguir utilizando. ¿Por qué aferrarnos a cosas que ya no sirven para comunicar el Evangelio? Todo en la iglesia tiene que estar en función de comunicar el Evangelio, pero a veces absolutizamos, como decía el mensaje, absolutizamos lo que es relativo. No me agarro una estructura porque pienso que esto es lo que siempre funciona o esto me da seguridad o por lo que sea. Pero si hay algo que no ayuda más a vivir el Evangelio, ¿por qué seguirlo? Es como el gran pecado de muchas comunidades cristianas. Siempre hicimos así. Sí, claro. ¿No? Que nadie se pregunta si esto sirve, si no sirve. Siempre hicimos así. Y entonces hay que hacerlo inexorablemente. No sé, habría que preguntarnos. Claro, claro. La fidelidad, entonces, no es quedarse quietito, padre. Es justamente la fidelidad no es conservar el agua fresca del Evangelio en el freezer congelada, sino es mantenerla siempre en movimiento. Es eso. Y padre, ¿cómo se vincula esto con la esperanza? Nos dijiste que todo peregrino, necesita de la fidelidad, y la fidelidad de alguna manera nos va ayudando a trascender lo que nos va tocando para poder llegar a aquello que nos es prometido. Exacto, porque yo pienso que solamente el que es verdaderamente fiel puede tener esperanza. ¿Por qué?
porque, como dijimos, si yo me aferro al pasado, a un pasado glorioso que yo supongo que es mejor, no estoy caminando, estoy anclado en un lugar. Mm. En cambio, el que es verdaderamente fiel, que mantiene el agua fresca del Evangelio en movimiento, ese es el que sigue caminando, porque sigue buscando. Si vos no sos realmente fiel, no buscas, porque pensás que ya encontraste. Mm. Muy bueno. Muy bueno. Y en esto pensaba, por último, Sí. preguntarte, padre, ¿dónde radica la fuerza de la fidelidad a la que estamos invitados nosotros? Porque yo puedo pensar que es todo mi esfuerzo, y la verdad que me doy cuenta que no puedo. No, claro. Ahí por eso reitero y reafirmo el lugar del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué el resucitado nos promete el Espíritu? Porque sin el Espíritu, sin la gracia, no podemos nada. Yo puedo tener buenas intenciones, puedo tener grandes ideas, pero sin la gracia del Espíritu estoy a mitad de camino. Por eso el don del Espíritu de Pentecostés es tan importante. Es porque necesitamos esa gracia para ser realmente fieles, para que el agua fresca del Evangelio siga calmando la sed de tanto que lo buscan. Mm. Hernán nos deja, padre, mensaje, dice ajustar las estructuras temporales según las necesidades de la humanidad a la luz del Espíritu Santo, obedeciéndole a él, al Espíritu Santo, sin perder la esencia, los valores, el respeto. Exacto. Habrá que ir ajustándose ahí, tampoco es fácil, ¿no? Entiendo que... Y no es fácil porque, bueno, a veces uno se da cuenta de las cosas que tendría que cambiar en la iglesia y en la vida personal también. Sí. Pero bueno, un poquito de miedo da a veces porque los lugares donde estamos por ahí son más seguros Mm. y tener que dar un paso a veces da miedo. Sí. Por aquí, padre, buen día, gente linda, y padre Pablo, ¿podrían por favor recordar cómo figura el padrecito en las redes? Deseo de corazón seguirlo, nos dice Rosana. Bueno, gracias, Rosana. Yo estoy principalmente en Instagram, estoy también en TikTok, en YouTube, y en todos lados me encuentran como @PPabloSaboya, como está saliendo ahí abajo ahora. Exacto. Bueno, padre, y Exacto. también por ahí generó un poquito de descosor entre algunos de los que escriben sobre el tema de arrodillarse o no arrodillarse. Todo esto Ah, siempre es en tanto y en cuanto. ¿Nos sirve para el mayor encuentro con el Señor o no? tal cual. Y sepan que jamás en la vida, yo tengo 18 años de cura, jamás le negué la comunión a nadie, Claro, jamás. claro. En mi parroquia hay un par que comulgan arrodillados y yo no digo nada. Pero también me siento en la obligación de decir lo que dice la iglesia. Después, la conciencia de cada uno es la conciencia de cada uno y es inviolable. Perfecto, clarísimo. Excelente. Bueno, padre, ha sido realmente maravilloso tenerte una vez más aquí con tu claridad, tu palabra justa, necesaria también en estos tiempos, que ha sido también el sentir manifestado por los oyentes. Muchas gracias. TikTok y YouTube, entonces, @P Pablo Saboya. Exacto. Nos Y en encontramos Instagram también. semana que viene, padre. Exactamente, nos vemos. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Gracias, Un beso padre. Chao, para chao. usted y para todos.